Televisa presenta. San Agustín, datos biográficos. Agustín de Hipona, conocido también como San Agustín, nació en el 354 en la localidad de Tagaste, en Numidía. San Agustín fue el máximo exponente de la patrística, la cual consistía en un conjunto de especulaciones que durante la era cristiana los padres usaron conceptos griegos para comprender la verdad revelada, formular sus dogmas y defender su doctrina. Método del conocimiento. El conocimiento sensible es considerado el más bajo del conocimiento y a pesar de ser realizado por el alma, los sentidos son sus instrumentos. El conocimiento racional es inferior, es el tipo de conocimiento al que podemos llamar ciencia. Postulados filosóficos. Agustín consideraba que el tiempo había sido creado con el mundo, pero dejó abierta la posibilidad de que haya otros tiempos antes del mundo, por lo que la idea central de que se caracteriza el tiempo es ser creado. Concepción del hombre. El hombre es creación de Dios, la cual está forzada a ir de nuevo al Creador. Para él el ser es la medida de la verdad. De esta forma, cuanto más recto sea, más verdadero será y solo llegará a serlo si está cerca de Dios, el cual es la perfección y la verdad misma. Frases célebres. Debes vaciarte de aquello con lo que estás lleno para que puedas llenarte de aquello de lo que estás vacío. La medida del amor es amar sin medida. Aplicaciones de sus ideas en la vida cotidiana. La vida cotidiana nos muestra el tiempo con la realidad misteriosa e infalible que huye a nuestra comprensión. Sin embargo, nos expone el alma, puede ir al pasado y al futuro en el presente en la conciencia. Santo Tomás de Aquino, datos biográficos. Nació en el año de 1225 y falleció el 7 de marzo de 1274. Métodos de conocimiento. El conocimiento comienza con la experiencia sensible. El entendimiento elabora los datos de los sentidos y obtiene conceptos universales. Y el proceso por el cual se obtienen conceptos universales se llama abstracción. Postulados filosóficos. Retomó las ideas de Aristóteles sobre el alma, el cuerpo y el hombre, entre otros, y los reelaboró de tal forma que se viera desde un punto de vista cristiano. Concepción del hombre. El hombre es una criatura que se encuentra por encima de las demás criaturas, entendiendo esto no como el dominio que puede tener sobre aquellas, sino como el que tiene una capacidad intelectual mayor, por lo que en lugar de aprovecharse de su entorno, deberá responder por él mismo con el conocimiento de causa, puesto que todas las acciones deberán dirigirse de acuerdo a su naturaleza, la cual debe estar en correspondencia con quien le ha creado. Frases célebres. El bien puede existir sin el mal, mientras que el mal no puede existir sin el bien. Aplicación de sus ideas en la vida cotidiana. Concibió la ética como una ciencia, la cual considera el orden que la razón humana introduce en los actos de la voluntad. Amarillo, amarillo, amarillo los plátanos. Nicolás Maquiavelo. Datos biográficos. Nicolás Maquiavelo nació el 3 de mayo de 1469 en Florencia. Fue un diplomático, funcionario, filósofo político y escritor italiano, considerado padre de la ciencia política moderna. Fue asimismo una figura relevante del Renacimiento italiano. En 1513 escribió su tratado de doctrina política titulado El Príncipe. Falleció el 21 de junio de 1527 en Florencia. Método de conocimiento. El estudio de la historia, la experiencia, la observación de los hechos realmente existentes y de sus actores, el análisis, la objetividad y no el subjetivismo, constituyen la metodología de Maquiavelo para investigar y conocer el poder político, sus orígenes y evolución, sus funciones, sus formas y las de conquistarlo y conservarlo. Postulados filosóficos. Maquiavelo, como buen realista, afirma que todas las decisiones tienen un coste y el gobernante lo que hará es adoptar la que menos daño implique a la comunidad. La prudencia y la evaluación de posibilidades es otra cualidad principal del gobernante, que deberá conocer cuál es su respectiva calidad y tomar por un buen partido el menos malo. Concepción del hombre. Maquiavelo considera el ser humano como una dualidad que se debe entre sus condiciones humanas y sus condiciones animales. Es capaz de hazañas, logros, luchas, pero para alcanzar las formas toma el camino del egoísmo y el instinto. Frases célebres. El fin justifica los medios. Pocos ven lo que somos, pero todos lo que aparentamos. Aplicación de sus ideas en la vida cotidiana. Podemos utilizar su concepto por política, la cual nos deja elegir entre un buen individuo y un buen político. René Descartes es un filósofo francés que nació en 1596 y murió en 1650. Su método de conocimiento es el método cartesiano, que consiste en verificar si existen evidencias reales, analizarlas, sintetizarlas y enumerar las conclusiones. Postulados filosóficos. Afirmó un dualismo sustancial entre el alma y el cuerpo, rompieron con la tradición aristotélica. Concepción del hombre. Afirma que el hombre es una unidad compuesta de alma y cuerpo en interacción constante y recíproca. Frases célebres. Pienso, luego existo. Daría todo lo que sea por la mitad de lo que ignoro. Aplicación de sus ideas en la vida cotidiana. Influye para resolver problemas y también para investigaciones.
John Locke fue un pensador británico que nació en 1632 y murió en 1704. Método de conocimiento. Pensaba que el conocimiento tenía dos fuentes, la sensación y la reflexión. Postulados filosóficos. Establece que la soberanía no está en manos del rey, sino de la sociedad. Define la separación del poder legislativo y ejecutivo. Concepción del hombre. Para él, el hombre es un ser razonable, y esa capacidad le hace ver el fin de toda política es la búsqueda de la felicidad. Frases célebres. Los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente y no una condición de las circunstancias. Aplicación de sus ideas en la vida cotidiana. El conocimiento humano parte de la experiencia, la cual ganamos mientras estamos realizando acciones, y también ningún conocimiento humano puede ir más allá de la experiencia. Montesquieu, datos biográficos. Charles Louis de Secondat, mejor conocido como Montesquieu, nació el 18 de enero de 1689 en Francia y fue un cronista y pensador político. Falleció en París el 10 de febrero de 1755. Método de conocimiento, contexto histórico, la burguesía, oposición al absolutismo y el derecho a la vida. Contexto sociocultural, se dividen los poderes en tres, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Contexto filosófico, la ilustración, la confianza en la razón y el progreso en la humanidad. Postulados filosóficos. En su teoría, la de la separación de los poderes del Estado, Montesquieu afirma que la repartición jurídica del oficio ejecutivo, legislativo y judicial solo podrá determinar el abuso arbitrario del poder y proteger la libertad. Concepción del hombre. Afirman que el desarrollo de pensamiento está en los humanos. Él opinaba que las personas son capaces de conocer y pensar primero en cuidar su vida en el estado natural. Frases célebres. Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga el poder. Los países no están cultivados en razón de su fertilidad, sino en razón de su libertad. Aplicación de sus ideas en la vida cotidiana. En la separación de los poderes lo vemos día con día en nuestras vidas en cuanto a la organización de nuestro país, ya que gracias a Montesquieu logramos comprender la importancia de la división de los tres poderes. Dinero, dinero, paca, puca, dinero, dinero, dinero. Jean Rose, datos biográficos. Jean Rose nació el 28 de junio de 1712 en Suiza y falleció en Francia el 2 de julio de 1778. Métodos de conocimiento. Él plantea como método la educación educativa que exige, entre muchas cosas, el seguimiento constante del aprendiz por parte del tutor. Postulados filosóficos. La educación debe concentrarse más en el niño y menos en el adulto. Es importante estimular el deseo de aprender. Concepción del hombre. Rose pensaba que el hombre era bueno por naturaleza, pero actúa mal forzado por la sociedad que lo corrompe. Frases célebres. El hombre es milagro sin interés. Hay un libro abierto siempre para los ojos, la naturaleza. Aplicación de sus ideas en la vida cotidiana. La teoría del naturalismo la aplicamos en nuestra vida diaria siempre que vamos a la escuela, ya que es parte fundamental en nuestra vida diaria, y eso nos prepara para un futuro y nos enseña a ser mejores personas. Immanuel Kant, datos biográficos. Immanuel Kant nació en Prusia el 22 de abril de 1724, hijo de un guarnicero. Fue educado en el pietismo. En 1740 ingresó en la Universidad de Königsberg como estudiante de teología. Kant murió muy joven en el año 1804. Métodos de conocimiento. Fuentes fundamentales del conocimiento. La doctrina kantiana se refiere a dos fuentes del conocer. Son la sensibilidad, que es la manera en cómo nos afecta recibir las impresiones, y el entendimiento se produce a través de la experiencia. A posteriori, a priori. A posteriori, el conocimiento lo adquirimos a través de la experiencia. A priori no depende de la experiencia, sino del conocimiento, y la persona hará que llegue a una idea. Postulados filosóficos. Inmortalidad del alma. Kant dice que es una característica muy notable en nuestra naturaleza debido a que no estamos satisfechos solo con lo temporal. Libertad, la libertad de poder actuar o pensar de acuerdo a las leyes de la moral. Concepción del hombre. Para Kant, el hombre debe ser independiente y que a través de eso pueda expresarse con la razón y la libertad. Frases célebres. Vemos las cosas no como son, sino como somos nosotros. Aplicaciones de sus ideas en la vida cotidiana. El uso de la moral y de la libertad está presente en nuestro día a día. George Hegel, datos biográficos. Nació en Alemania en 1770 y murió en Berlín el 14 de noviembre de 1831. Estudió en el Instituto de Alemania y después siguió sus estudios en teología a Tubinga. Métodos de conocimiento. La dialéctica hegeliana consiste en establecer una tesis, su contrario una antítesis, y su resolución una síntesis. Postulados filosóficos. La identidad del ser. ¿Cómo es que entendemos el mundo real? Pensamiento. Que la filosofía es el conocer del mundo, pero más bien el pensamiento de nosotros que el conocimiento. Concepción del hombre. Para Hegel, el hombre percibe el mundo como hostil porque no es el mismo, porque le es ajeno. Todos estos conflictos se resuelven cuando se acaba dando cuenta
de que el mundo en realidad el mismo. Frases célebres. Si afirmamos que Dios es desconocido, no somos ya cristianos. Aplicaciones de sus ideas en la vida cotidiana. Estar unidos entre todos por la razón y no por gusto. Así tienen la libertad de expresarse. Auguste Comte. Datos biográficos. Isidore Auguste Xavier Comte nació el 19 de enero de 1798 en París, Francia. Fue un filósofo francés considerado el creador del positivismo y de la sociología. Creó la palabra altruismo en función de lo cual vivió. Dio clases gratis de astronomía y escribió una enciclopedia de varios tomos. Falleció el 5 de septiembre de 1857 en París, Francia. Método de conocimiento. Los diferentes métodos mencionados por Comte son realmente tres: observación de datos percibidos dentro de un contexto previamente establecido, experimentación con el curso natural de un fenómeno se puede alterar de manera definida controlada, y comparación o analogía, ejemplificada en biología por la anatomía comparada. Postulados filosóficos. Comte plantea tres estados de conocimiento humano: un estado teológico, un estado metafísico y un estado positivo. El más deseado y al que en teoría deberían entender todos los dos anteriores, ya que se basa el logro del conocimiento en la razón aplicada. Concepción del hombre. Afirmaba que el espíritu humano había superado tres estados: el estado teológico, metafísico y positivo. El positivismo de Comte intentó explicar la realizada parte de la sola experiencia de los sentidos. Frases célebres: el amor como principio, el orden como base, el progreso como fin. Mucho más que los intereses, es el orgullo que nos divide. Aplicaciones de sus ideas en la vida cotidiana. El positivismo se basa en la experiencia de la cual hoy en día todo puede ser utilizado. Karl Marx. Datos biográficos. Karl Heinrich Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, Prusia. Fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista alemán de origen judío. Junto a Friedrich Engels, es el padre del socialismo científico, comunismo moderno, marxismo, materialismo histórico. Falleció el 14 de marzo de 1883 en Londres, Inglaterra. Método de conocimiento. La dialéctica marxista enseña el modo correcto de abordar los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad. Es un método científico de estudio y conocimiento del mundo y sirve de la guía para la acción. Postulados filosóficos. Propuso una metodología llamada materialismo histórico para comprender el desarrollo de las sociedades a lo largo de la historia. Según ella, la historia es empujada hacia adelante por las tensiones entre las clases sociales, por hacerse con el control de los medios de producción. Concepción del hombre. Marx consideraba al hombre en dos acepciones: como ser real de carne y hueso y como resultado de la historia económica de la producción de la misma historia. El hombre, según el autor, se realiza modificando la naturaleza para satisfacer sus necesidades en un proceso dialéctico en el que la transformación es mutua. Frases célebres. El hombre es el ser supremo para el hombre. La peor lucha es la que no se hace. Aplicación de sus ideas en la vida cotidiana. Podemos utilizar conceptos de hombre según Marx, ya que estamos hechos de carne y hueso. Friedrich Engels. Datos biográficos. Nació el 28 de noviembre de 1820 en Bremen, Prusia. Fue un filósofo, revolucionario y teórico comunista y socialista alemán, colaborador de Karl Marx. Método de conocimientos. Desarrolló la doctrina dialecto-materialista de las formas de movimiento de la materia y de acuerdo con ello formuló los principios de clasificación de las ciencias naturales y propuso su propia clasificación. Postulados filosóficos. Su pensamiento económico. Él decía que la pobreza era por el comportamiento de las autoridades y el dinero solo era para controlar a la gente a su antojo. Concepción del hombre. El hombre fue creado para crear ganancias por la necesidad que se presenta para que la mano de obra del hombre sea de ayuda y un producto. Frases célebres. Sin análisis no hay síntesis. Aplicación de sus ideas en la vida cotidiana. Junto con Karl Marx fundó el marxismo, que hoy en día brinda apoyo a la educación infantil y tiempo libre para los trabajadores. Friedrich Nietzsche. Datos biográficos. Nacido en Prusia el 15 de octubre de 1844, es uno de los filósofos más destacados, además de ser muy discutido en la historia del pensamiento occidental, nombrado maestro de filosofía a la edad de 24 años. Método de conocimiento. La antagonía se dedica a relevar la verdad, ya que para el conocimiento no es más que su ignorancia. La otra forma, que es la complementaria, la cual se va más por entender lo profundo. Postulados filosóficos. La voluntad de poder. Este postulado habla sobre cómo nosotros podemos darnos la fuerza necesaria para realizar algo. Concepción del hombre. El hombre no es una persona, es parte de un continuo existencial que tiene como gran carga en la época actual. Frases célebres. Cuando llega el sufrimiento, míralo a la cara y enfréntate a él. Aplicación de sus ideas en la vida cotidiana. Las personas que no creen que Dios exista o no creen en su muerte es un claro ejemplo del nihilismo.
Martin Heidegger, datos biográficos. Nacido en Alemania el 26 de septiembre de 1889 a la edad de 20 años, fue admitido en el seminario de los jesuitas en Friburgo. Abandonó el seminario por cuestiones de salud. Falleció el 26 de mayo de 1976. Método de conocimiento. Él utilizaba la fenomenología para entender los fenómenos que tiene el ser humano. Él buscaba entender al ser con simples datos. Postulados filosóficos y concepción del hombre. Ser y el tiempo es uno de los postulados que menciona que el ser humano existe en el estado de ser ahí, estar ahí, es que es una forma de adaptarse y equilibrarse. Frases célebres. Solo hay un mundo donde hay lenguaje. Aplicación de sus ideas en la vida cotidiana. El hombre debe echar raíces en la tierra y hoy en día la naturaleza es un sustento para muchas familias. Él dice que debemos de hacer de este lugar nuestra casa. Gabriel Marcel nació el 7 de diciembre de 1889 en París, Francia. Fue un filósofo y dramaturgo francés. Falleció en París el 8 de octubre de 1973. Su método de conocimiento es el que descubrió una nueva manera de filosofar a través de las experiencias básicas más humanas como el amor, la felicidad, esperanza, entre otras. La filosofía de Marcel es el nacimiento de la antropología. Su objetivo es conocer mejor al ser humano. El ser humano es su cuerpo, no tiene un cuerpo. Esa era su concepción del hombre. Una de las frases célebres de Marcel fue: amar a alguien es decirle tú no morirás jamás. Y por último, las aplicaciones de sus ideas en la vida cotidiana era: en la vida podemos presentar nuestras dudas acerca de lo que es verdadero y lo que no, con las condiciones metafísicas. Amarillo, amarillo, amarillo los plátanos. Jean-Paul nació el 21 de junio de 1905 en París. Fue un filósofo, novelista, dramaturgo. Falleció el 15 de abril de 1980 a causa de un edema pulmonar. A su conocimiento le llamaba dialéctica a su concepción. Fue totalmente negativo y se expulsa por completo de la naturaleza y solo se circunscribe al campo de la conciencia. Uno de sus postulados es que la existencia precede de la esencia. Su concepción del hombre era que empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y después se define. El hombre empieza por no ser nada. Una de sus frases célebres era que no hay necesidad de fuego, el infierno son los otros. Y por último, su aplicación de las ideas en la vida cotidiana es que un alumno no estudia para su prueba, porque primero tiene que jugar. Y lo más importante es estudiar, pues es lo que más le conviene. Like the smell, she get the whiff and thought that it was a spell. I ain't say come, but she at the hotel.